Eh, Vamos a tratar uno de los temas más difíciles de tratar de toda la vida judía. ¿Okay? El tema que tiene que ver con la Torah oral. ¿Okay? La Torah oral. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Y el tema más difícil de enseñar es el tema de la Torah oral, que es precisamente el asunto que vamos a estar tratando aquí en la clase de hoy. Relájese, ¿ok? Relájese, esté tranquilo, ¿right? Que vamos a tratar este tema en la clase de hoy, ¿right? La Torah oral. Mucha gente, cuando se habla de la Torah oral, no tiene idea de lo que significa la Torah oral. Cuando Hashem entregó la Torah en Sinaí, antes de entregar la Torah en Sinaí, ya existía previamente el conocimiento de ciertas cosas y el conocimiento de ciertas prácticas que no están escritas en ningún lugar, o por lo menos no nos ha llegado a nosotros esos escritos. ¿Okay? Antes de Sinaí, por ejemplo, un ángel, un emisario celestial, hablando de Abraham, dice: voy a esconder yo esto de Abraham cuando yo sé que él ordenará a sus hijos después de sí que sigan el mandamiento de Hashem. ¿Sí? ¿Qué mandamiento de Hashem? ¿Qué mandamiento de Hashem? De Noé se dice que era varón justo en su generación y que andaba en los caminos de Hashem. ¿Qué significa que Noé andaba en los caminos de Hashem? ¿Cuáles eran los caminos de Hashem? ¿Cuáles son los caminos de Hashem? Por ejemplo, yendo más atrás todavía, de la narrativa bíblica, nosotros sabemos que Caín y Abel presentaron ofrendas a Hashem. Uno de producto de los animales, ¿okay? El otro de la tierra. ¿Cómo ellos sabían de esos sacrificios? ¿Cómo lo sabían? ¿De dónde sacaron esa idea? ¿De dónde sacaron ese concepto? Ellos estaban familiarizados con traer ofrendas al Eterno. ¿Quién les enseñó eso? ¿Y dónde está escrito? Por ejemplo, cuando Dios le dice a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, y de todos los animales limpios vas a entrar 7 parejas, y de todos los animales no limpios vas a entrar una pareja. Entonces, ¿cómo sabía Noé cuáles eran los animales limpios y cuáles eran los animales no limpios? ¿Quién le dio esa instrucción? ¿Dónde está escrito? Eso no está escrito en ningún lugar. ¿Pero cómo lo sabía? Es decir, la propia realidad, y todas estas narrativas y todas estas historias nos dice a nosotros que lógicamente debió existir un cuerpo de instrucción oral que pasaba de padres a hijos, ¿okay? Y esa transmisión de estas ideas, de estas historias, de padres a hijos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la Torah oral, estamos hablando de enseñanzas e instrucciones que se pasaron oralmente, ¿ok? Enseñanzas e instrucciones que se pasaron oralmente, que no se escribieron, sino que se pasaron oralmente. Pero ¿qué cosa de lo que se pasó oralmente se conoce como Torah oral? ¿Vale? ¿Hasta dónde llegan los límites de la Torah oral? ¿Y cómo se define esto que llamamos la Torah oral? ¿Vale? O sea, el concepto es como sigue. Moisés entregó al pueblo de Israel la Torah escrita. Él la escribió con su propia mano. ¿Okay? La escribió con su propia mano. En la clase de esta mañana nosotros explicamos lo que pasó con las 2 tablas de piedra
con la cual Moshe bajó del monte y porque la rompió. Right? Moshe escribió la Torah, escribió con su mano, según la inspiración divina. Right? Pero no todo lo que Moshe escribió explicaba cómo se deberían guardar esos mandamientos escritos. Entonces, para poder explicar esos mandamientos escritos, se necesitaba una explicación oral. Porque una cosa es lo que dice el libro y otra cosa cuando lo vas a hacer en la práctica. Así como las recetas. Tú tomas una receta, dice 4 gramos de sal, 3 gramos de azúcar, 25 gramos de esto, 14, y usted los toma todo al pie de la letra. Pero después cuando lo va a hacer en la casa es otra cosa. ¿Cómo se mezcla? ¿Cómo se hace? Y usted dice, pero si lo puse todo y no salió. O sea, necesitas a alguien que te explique. Ah, bueno, mira, ahora eso que está aquí, lo haces así, lo pones así, tanto así, y te va hasta que ya aprendes a hacerlo. Junto con la receta está la explicación moral de la receta. Esa es la idea general. ¿Okay? Moisés entregó la Torah escrita, pero también explicó ciertos mandamientos que no eran muy claros. Moisés los explicó. ¿Okay? Y de ahí surge la tradición. De ahí surge la tradición que es recogida mucho más tarde, en el año 200 después de Yeshua. Hay una tradición que está escondida en un tratado que se llama Pirkei Avot. En ese tratado se explica más o menos esto que estoy hablando. Dice así: Moisés recibió la Torah en Sinaí. Moisés recibió la Torah en Sinaí. Se la enseñó a Yahshua. ¿Quién fue Yahshua? Yoshua. Yeshua. ¿Quién fue? Yeshua, Josué, su discípulo, su ayudante, su asistente. Se la enseñó a Yahshua. Yahshua se la enseñó a los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? El cuerpo legislativo de Moshe Rabbeinu. ¿Ok? Vamos a decir el congreso de aquellos días, que estaba conformado por 70 varones. ¿Ok? 70 varones. ¿Cuántos varones hay aquí hoy en la clase? Mire cuántos varones hay. Mire, levanta la mano. Todo el que sea varón, levanta la mano. ¿Ok? El sábado que viene, después en la tarde, los varones tenemos una reunión muy importante aquí en la BKS. No haga planes para quedarse de una reunión con los varones. Entonces, ¿se le enseñó a quién? A los ancianos. Dice Pirkei Avot, los ancianos se la enseñaron a los profetas. A los profetas. Los profetas se la enseñaron a los hombres de la gran asamblea. ¿Qué son los hombres de la gran asamblea? Los hombres de la gran asamblea es los 120 sabios que escogió Ezra cuando se regresa de Babilonia, se terminan los 70 años en el exilio babilónico. Ezra fue uno de los que regresó. Ezra era levita, era familia de los Kohanim. Ezra era un varón experto en la Torah, y él fue uno de los líderes de esa generación, junto con Nehemías, el profeta Haggai, y toda esa generación extraordinaria de hombres que regresaron del exilio babilónico, y estableció el Sanedrín, estableció el Congreso de Israel de aquellos días, que se llamó la Knesset Hagedolá, la Gran Asamblea. ¿Okay? Esa Gran Asamblea se conoce así, como los hombres de la Gran Asamblea. Estaba formada por profetas, estaba formada por sabios, y este era el presidente de esos sabios. Entonces, ya más o menos tenemos la cadena. Moshe recibe la Torah ¿de quién? De Hashem. ¿Se la pasa a quién? A Yahshua. Yahshua se la enseña a quién? A los ancianos. ¿Okay? Los ancianos se la enseñan a quién?
Los profetas se le enseñan a quién? A los hombres de la gran asamblea. Ok. No fue la Torah escrita. La Torah estaba escrita, ya yo la conocía. Estaba escrita. La Torah estaba escrita. Moshe hizo una copia de la Torah y se la entregó a cada líder de las 12 tribus de Israel. Aparte de la que se guardó en el arca del pacto. ¿Ok? So, aparte la que se le reservaba a los reyes de Israel. Los reyes de Israel tenían que tener una copia de la Torah. Aparte del mandamiento de que cada judío debía hacer su propia copia de la Torah. ¿Ok? Entonces, cuando dice esta Mishnah que Moshe le enseñó la Torah a Yahshua, los ancianos, los profetas, los hombres de la gran asamblea, lógicamente no se refiere a la Torah escrita, sino a ¿qué? A la explicación de la Torah escrita. Y esa explicación de la Torah escrita se pasaba de boca a boca, por eso se llama Torah Shebe'al Peh, Torah que sale de la boca, que va de boca a boca. Eso no se enseñaba en público, eso no se enseñaba a todo el mundo, eso se mantenía en privado, ¿ok? Y solamente se pasaba de maestro a estudiante. ¿Okay? Aquí tienes, ¿cuántos mandamientos hay en la Torah? 613 mandamientos. Vamos a ir al primero. El primero, ¿qué significa este mandamiento y cómo se aplica? El primer mandamiento es se aplica así, 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 y se guardaba en la memoria. Acuérdate que aquella gente no tenía iPhone para poner la grabación, como tienes tú. No tenía tablet, no tenía computadora ni grabadora. ¿A dónde estaba todo? Aquí arriba, en la memoria. ¿Ok? En la memoria. Y ocurrió un milagro al cual todos nosotros tenemos acceso hoy día, a pesar de los miles de años que han pasado. ¿Cuál es el milagro? De retener en la memoria la información que nosotros queremos. Voy a hacer un paréntesis aquí para explicar esto. ¿Okay? Todo lo que tú ves durante el día, escucha bien, todo lo que tú ves durante el día, todo lo que tú oyes durante el día, y todo lo que tú sientes y experimentas durante el día queda grabado en tu cerebro. Todo. Todo. Cuando digo todo, es todo. Toda imagen que entre por tus ojos queda grabado en el cerebro. Va derecho al cerebro. Y ahí queda. Todo lo que tú escuchas, al cerebro. Todo lo que tú hueles, al cerebro. Todo lo que tú tocas, al cerebro. Todo lo que tú sientes y percibes y gustas, todo eso va al cerebro. ¿Ok? Ahora mismo yo tomo ese té. No tengo idea de qué es. Pero hay una combinación de especias aquí. ¿Ok? Lo que tiene manzanilla, tiene menta, tiene té verde, té negro. Tiene un montón de cosas. Todos esos sabores ya están registrados en mi cerebro. ¿Están guardados ahí? ¿Ok? Sea que tú tengas conciencia de eso o no tengas conciencia de eso. Tú tienes en tu cerebro 100.000 millones de neuronas capaces de guardar memoria. Y esos 100.000 millones de neuronas tienen más capacidad que todas las computadoras que tú puedes imaginar. Están metidos aquí adentro. Y todo eso está guardado ahí. ¿Okay? Cuando tú duermes por la noche, escucha, cuando tú duermes por la noche, el cerebro, cuando tú estás durmiendo, el cerebro detecta dónde tú pusiste esa atención y dónde tú no pusiste esa atención. El cerebro detecta qué imágenes tú le pusiste atención, es decir, te interesaron, y qué imágenes no te interesaron. ¿Qué cosas que escuchaste tú le pusiste atención y a qué cosas no le pusiste atención? ¿Qué cosas que gustaste le pusiste atención y a qué cosas no le pusiste atención? El cerebro detecta todo eso
Y por la noche, cuando tú estás durmiendo, dice, esto a él no le interesó, lo pongo para acá. Esto le interesó, lo pongo para acá. Esto no le interesó, para afuera. Y empieza a limpiar, empieza a despejar. Como somos nosotros con las computadoras, que toda la semana le hacemos una limpieza para que quite todos los files que están ahí, que no sirven, que están haciéndola lenta y acumulando información que no te interesa, y empiezas a sacar lo que no quieres y dejas lo que quieres. Así hace el cerebro por la noche, ¿ok? Por eso es importante dormir, porque si tú no duermes, toda esa basura se queda, y entonces por la mañana estás así tonto, no sabes pensar. Eso cuando la gente no duerme bien, que tú le llamas por la mañana y dices, ¿qué pasó? El cerebro está así pesado, parece un tractor. A las 10 de la mañana es que viene a coger un poco de aire. Esa persona no durmió bien. Al no dormir bien, el cerebro no puede hacer su trabajo. Mira, yo le estoy explicando a alguien, usted puede vivir solamente con agua semanas. Puedes vivir solamente tomando agua, sin comer nada. Vas a bajar de peso un montón. Espero que no te mueras en el ensayo. Pero tomando agua se puede vivir semanas. Sin dormir, 10 días nada más. Una persona que tú la mantengas despierta sin dormir por 10 días colapsa. El cerebro colapsa, se muere. Entonces, fíjate cuán importante es dormir. ¿Ok? ¿Cuántas horas tenemos que dormir? 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas, 18 horas, depende de la edad de cada persona. ¿Ok? Entonces, a lo que tú le prestas atención, el cerebro lo guarda. Los antiguos no tenían como nosotros la ventaja de las computadoras, no tenían con ellos las ventajas de las grabadoras y estas cosas modernas. Entonces, ¿qué hacían? Le ponían atención a lo que escuchaban. Y como le ponían atención a lo que escuchaban, ¿qué hacía el cerebro, Candy? Se lo guardaba, no se lo ponía, no delete, no para la basura. ¿Qué hacía? Se lo mantenía. Yo le ponía atención. ¿Okay? Poner atención es poner atención. Los 5 sentidos, que te suena una bomba al lado y tú no te enteras. Estás concentrado, ¿okay? En lo que estás oyendo. O sea, Moshe le enseñó la Torah a Yahshua. ¿Y qué hizo Yahshua? La recordó. ¿Se la pasó a quién? A los ancianos. Es una memoria abismal. Estamos hablando aquí de hombres con una capacidad de memorización extraordinaria, porque el corazón de ellos estaba en aquello. La vida de ellos estaba en aquello. Eso la pasó. ¿Okay? Hashem se la dio a Moshe, Moshe a Yahshua, Yahshua se la pasó a los ancianos se la pasaron a los profetas a los hombres de la gran asamblea. ¿Entienden esa cadena? ¿Okay? ¿Entienden esa cadena? Ok. Esa cadena se transmitía por la boca. Al vivir en épocas distintas, ¿qué pasaba? Habían circunstancias distintas. Los problemas que enfrentó Ezra no eran los problemas que enfrentó Yahshua. No eran los problemas que presentaron los ancianos. O sea, iban en la misma medida en que la historia se iba desarrollando, circunstancias nuevas se iban presentando. Para cada circunstancia nueva, Moisés había escrito algún documento. O sea, mire, cuando ocurra el exilio babilónico, me van a sacar este libro que yo escribí, y de acuerdo con lo que está escrito en ese libro, así ustedes van a hacer. No existía eso. ¿Qué fue lo que enseñó Moisés a Yahshua? Los principios por los cuales explicar la Torah a sus circunstancias. Yahshua le enseñó esos principios a los ancianos. Y los ancianos enseñaron esos principios a los profetas. Y los profetas pasaron esos principios ¿a quién? A los hombres de la gran asamblea. Entonces, con el conocimiento y acceso a esos principios, el juez de Israel
no importa las circunstancias nuevas en que se encuentre, tiene la base legislativa, tiene las herramientas para ver cómo en las nuevas condiciones yo puedo aplicar el mismo principio. Y es por eso que entonces hay reglas. Y es por eso que entonces hay instrucciones precisas de cómo hacer para explicar la Torah en las nuevas condiciones que se va dando junto con el pueblo. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Vamos entendiendo eso. Le voy a dar un ejemplo. Las instrucciones de sacrificar una res. ¿Okay? Deuteronomio 12:21. Busque en sus Biblias. Okay. Deuteronomio capítulo 12, verso 21. A ver, ¿quién me lee ese texto? ¿Lo tienes? ¿Puedes leer? 12:21. Si estuvieres lejos de ti, en lugar de Jehová tu Dios escogiera para poner allí nombre que Jehová hubiera dado, como te he mandado yo, y comerás de tus puertas según todo lo que deseares. Ok, escucharon. Dice, matarás de tus vacas y de tus ovejas que el Eterno, Yuhei Bajei, el Eterno, Hashem, te hubiese dado, dice, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas. ¿En qué lugar de la Torah aparece como te he mandado yo? ¿A dónde está el mandamiento? ¿A dónde está? En ningún lugar de la Torah se discute ese tema. A pesar de que el texto dice como yo te he mandado, no aparece escrito en ningún lugar. En ningún lugar. Entonces, ¿cómo tenemos que entender eso? Como yo te he mandado fue transmitido por escrito u oralmente. No fue por escrito, fue oralmente. Fue oralmente. Entonces, la propia Torah te da evidencias de que junto con la Torah escrita debió haber existido paralelamente una explicación oral que Moisés se la enseñó a Yahshua. Yahshua a los ancianos. ¿Los ancianos a quiénes? A los profetas. ¿Los profetas a quiénes? A los hombres de la gran asamblea. Ok, le voy a dar otro ejemplo. Devarim 22 a partir del verso 13. Okay. Usted lo puede leer en su casa después con calma hasta el verso 29. Es un texto un poco largo. Okay. Es un poco largo. Pero le voy a decir más o menos de qué trata. En ese texto de Deuteronomio capítulo 22 a partir del verso 13 leemos de una joven prometida, una muchacha prometida que transgrede, pero que no recibe el mismo castigo de una mujer casada que incurre en el mismo pecado. ¿Me está escuchando lo que está hablando? Eso es lo que trata ahí, ese texto. Después usted lo puede leer con calma. All right? Una joven prometida que transgrede, pero que no recibe el mismo castigo que una mujer casada que incurre en el mismo pecado. Pero en ningún lugar, eso es lo que narra ahí, pero en ningún lugar de la Torah se definen con precisión y con claridad los términos de el compromiso nupcial. En ningún lugar se define en la Torah el casamiento, el compromiso del casamiento. Entonces, el alcance y significado de estas dos palabras necesariamente tuvieron que ser explicadas oralmente, porque la Torah nos habla de estas cosas, pero no nos explican los detalles de estas cosas. Por ejemplo, la Torah dice, si un hombre se casa con una mujer y encuentra cosa odiosa en ella, que le dé carta de divorcio. Así dice.
¿Está escrito? Un hombre se casa con la mujer, después de casarse con ella, encuentra en ella una cosa que le causa odiosa, que le causa repugnancia, que le dé carta de divorcio. Así está escrito en la Torah. Ahora, para divorciarse, tú tienes que estar casado antes. De lo contrario, no te puedes divorciar. ¿Right? ¿En qué lugar de la Torah están las leyes del casamiento? En ningún lugar. Entonces, ¿cómo se hacía todo eso? ¿Cómo se hacía una boda? Para que pudiera haber luego una carta de divorcio. La Torah no dice. Entonces, ¿cómo se sabía? Porque Moisés se la explicó a Yahshua. Yahshua le explicó eso ¿a quién? ¿A quién? A los ancianos. ¿Los ancianos a quién? Profetas. ¿Los profetas a quién? A los hombres de la Gran Asamblea. ¿Los hombres de la Gran Asamblea en qué época vivieron? La época de Ezra. ¿Y en qué época vivió Ezra? ¿En qué siglo vivió Ezra? 450 antes de Yeshua, siglo V antes de Yeshua, después de la conclusión del exilio babilónico, vivió Ezra. ¿Ok? Ellos aprendieron todo eso. ¿De qué forma? Escrita, no está escrita en ningún lugar. ¿Cómo lo aprendieron? Oralmente. Ahora viene el tema. Y encuentra en ella una causa odiosa. ¿Qué cosa es una causa odiosa? No, que no se lavaba los dientes por la mañana. Pues si no había Colgate. Tú no puedes interpretar la Torah con tu mente del siglo XXI. ¿Qué cosa es encontrar una causa odiosa? No sé, la Torah no dice. La Torah no dice. Pero ¿cómo ellos sabían qué cosa era una causa odiosa? Porque Moshe le explicó eso ¿a quién? A Yahshua. ¿Yahshua a quién se le explicó? A los ancianos. ¿Los ancianos a quién se le explicaron? A los profetas. ¿Y los profetas a quién le pasaron esos principios, esos secretos? ¿A quién? A los hombres de la Gran Asamblea. ¿En qué época? ¿En la época de quién? En la época de Ezra. ¿Ok? Y puedo citar muchos más ejemplos de esto. ¿Ok? Muchísimos más ejemplos de eso. ¿Ok? ¿Por qué es importante eso? Porque usted se va a encontrar textos que se contradicen unos a otros en la Torah. Se contradicen. Que parecen contradecirse mutuamente. ¿Okay? Para los que les gustan estas cosas, busquen Vayikra, capítulo 12, verso 15. Y miren lo que dice ahí. Vayikra, capítulo 12, verso 15. ¿Cuántos días hay que comer pan ácimo? Según ese texto. 7 días. 7 días, según ese texto. ¿Ok? 7 días. Vayikra 12, 15. Dice, 7 días comerás ácimos. ¿Ok? Pero si tú vas a Devarim, a Deuteronomio capítulo 16, verso 8, dice, 6 días comerás pan ácimo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Un texto me dice 7 días comerás pan ácimo. Y otro texto de la misma Torah, me dice 6 días comerás pan ácimo. ¿Cómo hago con eso? Se necesita una explicación. Y esa explicación, ¿dónde está? ¿Dónde está la explicación para resolver esos problemas? En la Torah oral. Por eso es que la Torah oral enseña que la comida de ácimos es obligatoria el primer día, pero no los días siguientes. ¿A ver? Eso no lo escribió Moisés. Eso no lo escribió Moisés. Pero fue pasado oralmente. Fue enseñado oralmente. ¿Okay? ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Pero llega Sukkot. Tenemos que buscar fruto de árbol hermoso. ¿Cuál es el fruto de árbol hermoso? ¿El mango? ¿El mamoncillo?
la naranja, la guanábana. ¿Cuál es el fruto del árbol hermoso? La Torah no dice cuál es el fruto del árbol hermoso. Pero Moisés le enseñó todos esos secretos a Yahshua. Yahshua se lo pasó a los ancianos. Los ancianos se la pasaron a los profetas son la gran asamblea. ¿Ok? Y entonces de ahí se formó todo eso. La Torah dice, por ejemplo, ata estas palabras mías como una señal en tu frente. ¿Cómo es la señal? Me pongo un papelito con prensa aquí así y ando con él así, para arriba y abajo. Hice una señal en la frente, me pongo aquí. ¿Ok? O dice, y en tu mano. Okay, ¿en cuál de las dos? ¿En la derecha o en la izquierda? ¿Dónde me la pongo? La pongo aquí, me la pongo acá. ¿Dónde me pongo? ¿Cómo hago? La Torah no explica eso. ¿Dónde está la explicación de eso? Moisés se la pasó a Yahshua. Yahshua le pasó eso ¿a quién? A los ancianos. Los ancianos se la pasaron ¿a quién? A los profetas. Los profetas se la pasaron ¿a quién? A los hombres de la gran asamblea. Entonces, quien no esté conectado con eso, quien no esté conectado con esa línea, no está conectado con la Torah. Porque la Torah no solamente es la escrita, es también la oral, es también la explicación, para que cada cual no empiece a sacar conclusiones por su cuenta. Y para que cada cual no llegue a establecer normas y principios por su propia cuenta. Sino que hay que seguir reglas, y hay que seguir principios. Y esas reglas y esos principios, ¿dónde están escondidos? ¿Dónde están guardados? Moisés se la pasó ¿a quién? A Yahshua. Yahshua se la pasó ¿a quién? A los ancianos. Los ancianos se la pasaron ¿a quién? A los profetas. Los profetas se la pasaron ¿a quién? Hashem les guarde, les sostenga a todos y no faltes por nada a nuestro próximo encuentro. Desde New York para el mundo. Shabbat Shalom.